saludo amigos y buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de este espacio semanal que les ofrece el canal diocesano para que puedan asomarse a la actualidad de la Iglesia toledana en las últimas jornadas. Bienvenidos a Crónica de la Iglesia. Como ven, avanza el mes de noviembre y con él toda nuestra vida pastoral. Como siempre les recordamos, no estamos seguros de que este pequeño espacio sea capaz de ofrecer esa amplia perspectiva eclesial. De lo que sí estamos seguros es de que el equipo de profesionales de esta casa lo hacen pensando en todos y en cada uno de ustedes. Pasen y vean. El pasado domingo celebramos el Día de la Iglesia Diocesana. Se trataba de un día para tomar conciencia de nuestra pertenencia a una iglesia particular y a la Iglesia universal y para crecer en responsabilidad. En la presentación de esta cita anual, el señor arzobispo insistió en el sentido de vinculación de todos con su diócesis y su pastor. El señor vicario general abundó en el estatus que vive la Iglesia española en sus relaciones institucionales y el señor ecónomo diocesano dio razón de la tesorería y de todas sus eventualidades. La sala de prensa del Arzobispado de Toledo acogía la presentación del Día de la Iglesia Diocesana, donde el vicario general ha recordado que la labor asistencial sigue estando presente en los servicios que presta a la sociedad la Archidiócesis de Toledo. Para desarrollar esta labor, en la actualidad existen 15 centros sociales que atienden a más de 15.300 personas, de las cuales 820 son mayores, enfermos crónicos y personas con discapacidad. Don César García Magán ha explicado que la Iglesia no cuenta con privilegios por parte del Estado. La famosa X del IRPF no es ningún privilegio para la Iglesia Católica, sino que es un ejercicio de esa democracia tributaria fiscal a la que se ha llegado el acuerdo con el Estado. Pero no es cierto pues que recibamos, que sea un privilegio por parte del Estado. Sin ti no hay presente, contigo hay futuro es el lema escogido para celebrar este año el Día de la Iglesia Diocesana. Con motivo de la presentación de esta jornada, el señor arzobispo de Toledo pedía a los fieles que se sientan miembros de una comunidad, miembros de una misma familia. Sentirse miembro de una comunidad, en este caso de una familia, que se entra en ella por ningún privilegio, sino por los sacramentos de iniciación cristiana, que son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Y por eso los que formamos parte de esta Iglesia de Toledo, como de otras iglesias particulares y de la Iglesia Universal, pues tenemos que sentirnos a gusto dentro de ella. Contigo hay futuro es la segunda parte del lema del Día de la Iglesia Diocesana. Un futuro que en el caso de la Diócesis de Toledo se concretará en un plan de inversiones de 11,3 millones de euros para poder afrontar la construcción de 2 nuevos templos parroquiales, uno de ellos en Ontígola y otro en Talavera de la Reina. ...2018 ha sido un año especialmente delicado para la tesorería del Arzobispado de Toledo. Así lo constataba el ecónomo diocesano, que ha reconocido que el cierre de este año arroja un déficit del 17%. Se debe a las inversiones que el Arzobispado ha realizado en necesidades educativas y de conservación del patrimonio. La diócesis quiere afrontar la rehabilitación de espacios que permitan restaurar y albergar obras de arte procedentes de nuestras parroquias y de los conventos que así lo consideren oportuno. El ecónomo diocesano ha explicado que llegar a los demás, cuidar de los demás, sobre todo de los que menos tienen, requiere invertir, y eso es lo que la Archidiócesis de Toledo ha hecho un año más. El sábado se celebró el 6º encuentro de docentes de la red de colegios diocesanos agrupados en la Fundación para la Enseñanza Arzobispo Rodríguez Plaza. La cita tuvo lugar en el Salón de Actos del Colegio de Infantes, estuvo presidida por el señor arzobispo y acudieron más de 300 profesores inscritos de entre los diferentes niveles educativos de dicha fundación. Don Braulio valoró y alabó los esfuerzos y la labor de los profesionales a la hora de educar y formar ciudadanos capaces de servir al bien común.
La Fundación Arzobispo Rodríguez Plaza está formada por 11 centros educativos repartidos por toda la diócesis de Toledo. Centros de atención a la infancia desde los 0 años, de educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato, así como de educación especial y formación profesional. Y cerca de 400 serán los maestros y profesores que este sábado participaron en el 6º encuentro de profesores diocesanos. Una jornada que comenzó a las 9:30 de la mañana con una breve oración y donde también se presentaron las buenas cifras y el incremento de alumnos y de familias que cada año confían en estos centros de carácter diocesano. Los colegios diocesanos tienen muy buena salud. Han incrementado aulas en Seseña y en Illescas. Y hay un dato también muy importante, que es la ratio media de todos los colegios, que aunque la Consejería está empeñada en reducir las ratios, sin embargo, todavía nosotros tenemos una ratio bastante alta. La enseñanza como testimonio en la escuela de hoy es el título de la ponencia de Marcin Kamierskak, profesor de la Universidad San Pablo CEU de Madrid. Tengo como una intuición muy fuerte, muy profunda, desde hace muchos años, más de 10 seguramente, de que la Iglesia española no ha dicho la última palabra todavía en cuanto a su contribución a la Iglesia universal que ha tenido en la historia y que yo creo que ha sido una de las iglesias, digamos, locales, ¿no?, de la española, la que más ha contribuido. Incluso normalmente suelo decir, dar las gracias a España por haber contribuido de manera muy importante a que mi obispo, Karol Wojtyła, hubiera descubierto su vocación sacerdotal. El señor arzobispo de Toledo presidió este 6º encuentro de profesores diocesanos. Don Braulio Rodríguez valoró el esfuerzo y la labor de los docentes que día a día contribuyen a formar y educar personas capaces de servir al bien común. Es importante de cara a que nosotros, junto a otros muchos chicos y chicas en la enseñanza pública, podamos hacer ciudadanos que sirvan, que falta hace, a la sociedad y al bien común, pero que lo hagan también desde su realidad de cristianos. El encuentro se completó con 17 talleres que responden a 6 ejes académicos diferentes, gracias a la colaboración de algunas editoriales como SM o Anaya. La Casa Sacerdotal acogió el pasado sábado una nueva actividad formativa misionera dirigida a los sacerdotes que estuvo orquestada a 3 manos por la Vicaría para el Clero, la Delegación de Misiones y la Dirección Diocesana de Obras Misionales Pontificias, y que tenía por motivo una ponencia titulada Una parroquia convocada por una palabra que introduce en el misterio de la fe, impartida por el profesor Juan Carlos Carvajal de la Universidad San Dámaso de Madrid, y a la que acudieron al final un puñado de incondicionales. La ponencia y el diálogo impartido por el profesor Juan Carlos Carvajal Blanco quiere ser el primer fruto concreto del mes misionero extraordinario, recientemente celebrado en la Archidiócesis de Toledo, y que ahora tiene su proyección en diferentes actividades que seguirán fomentando la animación y la formación misionera en todos los ámbitos de la pastoral. Es una palabra que convoca a la Iglesia. La Iglesia justamente es convocatoria. Por tanto, la palabra de Dios tiene capacidad de convocar en la fe a todos aquellos que se han encontrado con Jesucristo. Y esta es la clave que tenemos que tener. La palabra de Dios no es una idea, no es una abstracción, no es un testimonio de algo pasado, sino que la propia palabra es Jesucristo, que se nos hace presente actualmente a través de la Escritura leída en la tradición de la Iglesia. El concurrido grupo de sacerdotes participantes de esta actividad formativa han podido reflexionar sobre la Iglesia como convocatoria realizada por la palabra de Dios y acogida en la fe. Al hilo de las propuestas del profesor de la Universidad San Dámaso, han dialogado sobre algunos interrogantes que ayudan en el ámbito de la pastoral misionera de la Iglesia. La parroquia lo que hace es manifestar la presencia viva de Cristo y convocar a todos aquellos que se encuentran con Él. Jesucristo tiene algo que decir a todos los hombres y mujeres que están en este mundo, y la parroquia, que está inserta en un barrio, acerca esa palabra a la gente de ese barrio. Hay que utilizar la metodología
necesaria para que esa palabra de Dios rasgue la experiencia humana, la ilumine, la potencie y le dé sentido. Carvajal profundizó en la palabra de Dios como acontecimiento, insistiendo en la necesidad de poner en correlación la palabra divina y la experiencia humana, para que los discípulos se encuentren con Cristo y se identifiquen con su Maestro. Porque la irrupción de la palabra divina saca a la luz la verdadera actitud que tiene el hombre ante Dios. El domingo el señor arzobispo presidía la misa mayor el día de la Iglesia diocesana en la Santa Iglesia Catedral Primada. Don Braulio manifestó una vez más su convicción profunda de que diócesis somos todos, que cada uno es responsable de cuidar nuestra familia diocesana como un gran tesoro y que cada uno de nosotros debemos aportar nuestro granito de arena para construir una Iglesia diocesana que sea signo e instrumento de acogida, de justicia y de amor, sin que pierda un ápice de universalidad. ¿Quién de nosotros no se ha preguntado alguna vez cómo será la otra vida? Con esta pregunta comenzaba el señor arzobispo de Toledo su homilía a la luz del Evangelio de este domingo, en el que se nos habla de la vida eterna y de los bienes temporales de este mundo. ¿A qué esperamos después de la muerte? Para muchos la respuesta está muy clara. Como no hay otra vida, pues no hay un problema. Pero esta pregunta difícil es que no nos la hagamos. Y por ello no tiene nada de nuevo. Como no tiene nada de nuevo el nacer y el morir. La Catedral Primada acogía la Santa Misa en esta jornada en que la Iglesia celebra también el Día de la Iglesia Diocesana, un momento para sentirnos parte de una misma comunidad, miembros de una misma familia en la que hemos recibido nuestra fe. La Iglesia Diocesana somos todos. ¿Y qué recibimos de la Iglesia Diocesana? Porque es importante. De la Iglesia en general, pero de la Iglesia Diocesana. Pues justamente el poder haber conocido a Jesucristo y el poder tener las fuerzas capaces para librarnos de nuestro enemigo más grande, la muerte. Y la Iglesia diocesana no es, o particular que se llama, o diócesis, no es algo que nosotros nos inventemos, sino que está en un territorio concreto, en unas circunstancias concretas. Don Braulio Rodríguez, aprovechando esta celebración, insistió en que quienes deben sostener y sostienen a la Iglesia son sus creyentes y desmintió que la Iglesia reciba privilegios del Estado. Una jornada para conocer quiénes somos, qué tenemos y a quién seguimos. Lo que tenemos que tener en cuenta es qué somos, qué tenemos, por qué tenemos que luchar, por qué tenemos que pedir, a quién tenemos que servir, y debemos todos amar con la verdad. Como Jesús, porque Jesús se hubiera dicho, claro, si es verdad, menudo problema, esta mujer de quién es ahora esposa. Él afrontó las cosas, debemos afrontarlas. La Iglesia no quiere nada vuestro, sino a vosotros. Concluyó así el prelado toledano su homilía con motivo de la celebración del Día de la Iglesia Diocesana. Hace algunos días, hace algo más de una semana, se presentaba con humildad, pero también con decisión, este 16º centenario del tránsito de San Jerónimo. Se presentaba en la iglesia del monasterio de las Jerónimas de San Pablo y nos ponía en el contexto de un evento que es importante para esta comunidad, es importante para toda la comunidad eclesial y tratarían de hacérnoslo llegar pues a partir de determinadas citas culturales para hablar de todo esto, del contexto de la vida de San Jerónimo y para hablar de estas Jerónimas de San Pablo que nos llevan acompañando a la iglesia de la ciudad de Toledo durante varias décadas o más de 100 años. Tenemos con nosotros esta noche a Roberto Jiménez Silva, don Roberto Jiménez Silva, que lo conocerán muchos de ustedes por ser compositor y por distintas iniciativas culturales que ha ido presentando a lo largo de su vida y mucho más desde que está jubilado. Don Roberto, buenas noches. Buenas noches, muy bien.
Recuérdanos, porque probablemente la mayoría de San Jerónimo sepa que, bueno, pues que tradujo la Biblia y alguna cosita más. ¿Quién es San Jerónimo? Bueno, yo tampoco sé excesivamente, tal vez esto, pero el contacto con esta comunidad desde hace mucho tiempo. Yo entré en contacto con las Jerónimas de San Pablo cuando tenía 6 años. Caramba. Porque yo era escolano de la Escolanía de Infantes y entonces era de los más altos y ahí nos probaban las sotanas a los más altos para que luego las elevaran los más bajitos. Y ahí empecé con ellas hasta ahora. Luego tuve un periodo de tiempo bastante intenso dando clases particulares a las hermanas y religiosas que venían de la India concretamente y bueno, pues he mantenido el contacto con ellas. Por lo tanto, la figura de San Jerónimo no me es indiferente, ¿vale? Tengo en casa prácticamente toda la colección de lo que Lavac hizo sobre su figura. Bueno, a mí me atrajo de San Jerónimo sobre todo su austeridad, su sabiduría y además su todo por Cristo. O sea, para mí esa fue la máxima y por lo tanto su nombre a seguir. Dentro de estos eventos que has comentado precisamente hay pues una serie de conferencias que quieren poner otra vez en valor, si es que alguna vez lo ha perdido, la figura de San Jerónimo. Pero no lo queríamos hacer desde un punto de vista erudito, tampoco. Hay doctores que van a hablar sobre la figura de San Jerónimo, como es lógico. Hay otras personalidades que van a hablar sobre el origen de las Jerónimas en Toledo, allá en el monasterio de las Islas, lo que es actualmente la Academia de Infantería. Y bueno, la relación de la mujer con San Jerónimo, del tema que trataré yo, y precisamente buscando que el cristiano de hoy, e incluso una persona que jamás hubiera oído hablar de San Jerónimo hasta ahora, pudiera tener la curiosidad al menos de acercarse y de escuchar todos estos temas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, lo interesante es darnos cuenta de que la figura de San Jerónimo, desde el 420 que él muere, hasta ahora, ¿no? Que por eso celebramos el 16º centenario, todavía podemos seguir hablando de él, lo cual es una riqueza enorme. El otro día, hablando con su hermano, al que embarca en muchas de estas iniciativas también, o se deja embarcar con facilidad, hablábamos sobre que el monasterio de las Jerónimas de San Pablo quedó un poco descolgado de lo que es la ruta habitual de los monasterios que está en esta zona alta y probablemente no sea el gran conocido, o sea uno de los grandes desconocidos de la vida de clausura de la ciudad. ¿Desde cuándo lleva existiendo este beaterio o desde cuándo se juntan mujeres en torno a la regla de San Jerónimo? Pues, según yo tengo leído, es desde el siglo XIV, cuando las mujeres que formaban un beaterio con Doña María, pues asumen una regla y asumen que los monjes precisamente del monasterio de las Islas, que estaba justamente enfrente del actual monasterio de monjas, pues se hagan cargo de la comunidad y ellas asumen la orden de San Jerónimo. Y desde ese momento, incluso cuando el convento de la Reina, que también era de Jerónimas, cuando se desamortiza, gran parte de su patrimonio pasa al convento de Jerónimas de San Pablo, y ahí lo conservan aún libros, esculturas, alguna pintura que otra de lo que quedó. Pero sobre todo cuando se desamortiza el monasterio de las Islas, gran parte de ese material, y sobre todo de enterramientos muy importantes, algunos de beatos y algunos de venerables, son también llevados a las Jerónimas de San Pablo. Por lo tanto, las Jerónimas de San Pablo actualmente aglutinan, reúnen, resumen en su monasterio un montón de historia jerónima en nuestra ciudad. Cuando habla del monasterio de las Islas, los conocedores de la historia de Toledo probablemente sepan a qué se refiere. ¿A qué se refiere en concreto? Ya. Bueno, el monasterio de las Islas era exactamente el monasterio que fundaron los monjes jerónimos en Toledo, ¿vale? Y entonces, desde ese punto de vista, ellos se mantienen ahí, son muy queridos en la ciudad, aunque están, fíjate, allende el río. O sea, estamos hablando de justo pasando el río en lo que es actualmente la Academia de Infantería, en los terrenos de la Academia de Infantería, y a partir de ahí, lo que ellos hacen precisamente es mantener esa regla constantemente hasta la desamortización. Y por lo tanto, bueno, pues es algo memorable. Ya sabemos que en Toledo los conventos, muchos de los conventos y monasterios estaban fuera de las murallas de la ciudad. Por lo tanto, en el interior es muy raro. Y solo los privilegiados, como Santo Domingo el Real, San Clemente o las cistercienses de Santo Domingo el Antiguo. Es decir,
son comunidades como muy especiales porque han sido cuidadas por la realeza, han sido cuidadas por la nobleza. Los jerónimos en este caso, aunque ya fueron más adelante cuidados por el rey Felipe II, como sabemos, ocupando, pues no sé, edificios como el monasterio del Escorial, etcétera, etcétera, y actualmente solo quedan los monjes del Parral en la actualidad, lo cual no deja de ser significativo que una orden que ha disfrutado bueno, iba a decir de tal poder, bueno, de tal significación, y yo que sé cuántos monjes podría haber en el Escorial en la época del rey Felipe II, pero más de 200 seguro. Y entonces todo ese caudal ahora se reduce pues a pocos monjes en el Parral y a una serie de monjas jerónimas reunidas, en este caso alrededor del 16º centenario, y que se han reunido hace poco, creo que ha sido en Valladolid, las prioras y tal, para hablar de este evento y ver qué podían hacer. Las de Toledo llevaron todo este programa que, como tú decías al principio, es ambicioso pero sencillo y con toda la humildad del mundo, porque su coste es cero. Es decir, tenemos un acto o un evento cada mes y, bueno, entre los amigos, los conocidos y la gente generosa y buena que aún queda en este mundo, pues hemos sido capaces de reunir todo lo que ahí se especifica, ¿no? Vamos a hablar un poco de esta iniciativa. ¿Quién la toma? ¿De quién surge todo esto? Más allá del 16º centenario, que es una fecha muy célebre, ¿quién es el que dice habrá aquí que hacer algo, más allá de que luego hayan elaborado aquí un calendario muy fértil, ¿no? Pero sí. ¿Quién toma la iniciativa de todo Pues esto? Mira, realmente la iniciativa yo se la doy a nuestro arzobispo. Te voy a decir por qué. Mi sensibilidad de artista o de creador o de compositor me hace que no pueda decir que no a una llamada de mi arzobispo. Y don Braulio lanza una llamada, yo creí leer que casi patética, ¿no? Diciendo, hay que seguir atendiendo a los monasterios de clausura, hay que estar con ellos, hay que arroparles, ellos tienen que ver que realmente la comunidad eclesial está ahí, y en ese momento, y él lo dice desde un solo corazón. Entonces, en ese momento, esto creo recordar que era el día 25 de septiembre, cuando yo leí aquello, y ya habían pasado unos meses, y yo llego a la comunidad y le digo, bueno, con esto que tenéis entre manos, no vais a hacer nada. Claro, una comunidad de clausura, como podemos comprender, pues tiene su trabajo, su hora y su labor, ¿no? Pero dijeron, bueno, sí, el caso es que la comunidad, pero no tenemos nada, no sabemos qué hacer. Y entonces la Madre Superiora, Madre María Jesús, me dice, ¿y por qué tú que estás habituado a esto no nos preparas algo? Y yo dije, bueno, pues si os parece, podemos... Muy bien, pues nada, prepáralo y lo vemos. Al día siguiente yo me presentaba con gran parte de todos esos eventos que hay ahí, y ellas lo aplaudieron desde el primer momento, dijeron que efectivamente, y se lo pasamos al delegado para la vida consagrada, don Francisco Javier González Rojo, para que él viera también el impulso que nos llevaba a un seglar o al mundo laical, de arropar y de estar precisamente con esta comunidad, en este caso, por este evento. Él, bueno, lo recibió de mil amores, lo apoyó, vio que todo precisamente estaba dentro de lo que la Iglesia puede exigir y pedir de un evento de esta naturaleza. El capellán de la comunidad en la actualidad, don José Ramón Díaz Sánchez Cid, pues también acogió el tema, y entonces en un primer momento pensamos hacer la presentación, pues tú decías antes, a la prensa, para que públicamente se diera a conocer. Y ahí se invitó ya al vicario general, a don Francisco César García Magán, para que, bueno, si pudiera o si quisiera presidir el acto y dar a conocer todo ello. Y bueno, a mí me gusta más estar en la zona de, como me dice un amigo siempre, en la zona de pelea, ¿no? De ahí trabajar en las máquinas y demás. Y yo, de hecho, estoy aquí y yo te lo agradezco muchísimo como portavoz de la comunidad, porque su clausura lo que les impide es que de pronto todo se revolucione en un monasterio y que su vida, que está arreglada y que está todo, de pronto, pues la prensa que llama, el otro que tal, el evento que viene, todo eso tiene que alguien que ocuparse de fuera. Y entonces, bueno, yo he tenido el inmenso honor y la inmensa satisfacción, porque, insisto, nos une mucha amistad con ella, de que me nombraran el delegado para este centenario, desde fuera, para controlar y llevar todo este tema, ¿no? Y entonces, así surge, ni más ni menos.
Se adelanta una pregunta que va a surgir en cuanto la gente se eche este programa a la cara de esto no les va a complicar mucho la vida a estas mujeres, porque estos son más de una veintena de actos, que entre 20 y 30 actos repartidos a lo largo de 12 meses. Y B, esto no les va a ser muy oneroso a estas mujeres con las que tanto nos solidarizamos, pues encargándoles ropa litúrgica, distintos capítulos todavía las tienen como sastras oficiales, y bueno, de alguna manera la Iglesia toledana trata de acercarse en solidaridad a las Jerónimas de San Pablo a que elaboren confección. Esto no les va a ser muy oneroso, porque aquí hay mucha gente embarcada. ¿Esto les va a llevar tiempo y les va a llevar dinero a las monjas? Pues mira, tiempo ninguno. Tiempo ninguno. ¿Por qué? Pues porque ya todo el programa está confeccionado y lo único que el día que toque el evento que toque, pues días antes yo ya me he puesto en contacto con ellos, si hay alguna cuestión que haya que preparar, pues se prepara y demás, o sea, tiempo ninguno. Y dinero, pues menos. Ya digo, he dicho al principio que el coste de todo este proyecto era coste cero. A ver, nada hay coste cero, pero con la generosidad de algunos seglares y la generosidad de algunas familias, pues incluso lo poquito que se pueda pagar porque no haya más remedio, pues se sale adelante gracias a la generosidad de otros, y vuelvo a insistir que a la comunidad no le cuesta ni un euro. Claro. Bueno, al final siempre hay que regalar algo, hay que regalar un libro a un ponente o hay que regalar un... Eso es muy curioso, si me permites, claro. Sí. Mira, aquí tuvimos la idea y la comunidad tuvo un acierto enorme. Tú lo has dicho, ya se dedican al taller de labor y tal. Y entonces han confeccionado un escudo, digamos, con su emblema, con el término de Jerónimas de San Pablo, la fecha de 420-2020, que es cuando culminará el centenario, y enmarcadito, pues bueno, será un regalo de ellas a ciertas personas que vayan a participar como directores de coros o conferenciantes o cosas por el estilo, ¿no? Pero esto es un secreto y no conviene decirlo. Sí, fenomenal. Antes al final de este pequeño rato, decir cómo acercarse o cómo conseguir el programa o cómo informarse sobre las citas que tal vez más le llamen la atención. Han elegido siempre los 30 de cada mes como citas. Sí. ¿Por qué? Porque la Iglesia celebra el 30 de septiembre justamente el tránsito de San Jerónimo. Ya sabemos que en la Iglesia católica el tránsito es precisamente, nosotros lo que celebramos es no la muerte, sino el paso a la otra vida. Los santos están con Dios y por lo tanto nosotros lo que celebramos es ese tránsito. Entonces es el 30 y decidimos que cada 30 de cada mes hubiera un acto en conmemoración de todo este tema, ¿no? Pero a la vez dijimos, vamos a preparar como una semana un poco más fuerte, porque se nos quedaba como muy goteo cada mes una cosa, tal, lo cual, como tú decías antes, ¿no? Tampoco implica la comunidad todos los días, tal, pero una semana un poco más intensa, sí. Y entonces lo colocamos en mayo, ya hace mejor tiempo, en el monasterio no es precisamente un dechado de calor, sino que hace su fresquito, y más ahora en este tiempo que va a venir. Por lo tanto, bueno, pues, pero yo creo que la gente que contacta con nosotros para distintos actos y demás, están encantados porque para ellos, ayer hablaba con un grupo de Madrid y me decían, hombre, nosotros hemos oído hablar de las Jerónimas de San Pablo, de su famosa espada que se perdió, que no sé qué, pero realmente nunca hemos tenido la oportunidad de que alguien nos hable de ellos o de ellas o que nos enseñe en la iglesia o qué tal. Y entonces quiero decir que ha sido un acierto un poco colocar ese abanico de posibilidades para que de una forma u otra tanto la figura de San Jerónimo como la Orden Jerónima como las Jerónimas de San Pablo, y en definitiva, como todo esto se hace por amor de Dios, pues al final lo que acabas sintiendo es decir, bueno, ¿y cómo hay tanta gente dispuesta a trabajar, a colaborar a cambio de nada, ¿no? Pero nosotros sabemos que es mucho más que eso, ¿no? No es nada, es mucho más que eso, y ya se nos pagará por otro lado. Entonces la gente sabe ya que todos los 30 de cada mes, salvo en febrero, que será el 29, hay un acto en la aparte de esta semana jeronimiana que han organizado entre el 2 y el 8 de mayo, que es muy interesante porque habrá un poco de todo, va a ser un poco como el crisol de todo lo demás. Yo me arriesgo a decir que hay como 3 bloques de asuntos. Hay citas académicas, ¿verdad? Hay conferencias,
hay citas un poco más artísticas, si se me permite, música, distintas artes escénicas, y después hay visitas guiadas, que yo creo que son las citas menores porque requieren cierta logística. Y ¿qué nos puede presentar un poco de estos tres bloques? Citas académicas o ponencias, conciertos que habrá y algunas visitas. Sí, precisamente lo decíamos, ¿no? Las conferencias lo que van a tratar es de tocar la figura de San Jerónimo por encima de todo. Pero claro, de ahí que hayamos tomado San Jerónimo y la Sagrada Escritura, o San Jerónimo, un hombre desde la fe, cómo mantuvo en aquel tiempo y en aquella ciudad de Belén y en aquella cueva donde él vivía, que yo visité hace años, y la verdad es que es espectacular aquello. Y también el monasterio de las Islas, o también, como decíamos, el relato de la mujer, como aquella Paula que va y busca a Jerónimo en Belén y le ayuda con sus hijas y tal, o sea, y llega hasta hoy todo esto. Con lo cual, toda esa herencia, toda esa tradición que la Iglesia mantiene en tantas cosas, pues conviene ponerlo en valor y darlo al público. Dentro de las conferencias, si te das cuenta, hay algo que a la comunidad le causó una gran alegría, que era la mesa redonda. Esa mesa redonda, al principio, bueno, pues incluso los que iban a participar no entendían muy bien, porque, por ejemplo, Fernando Ruiz de la Puerta, un hombre ilustre y sabio donde los haya, un matemático y astrónomo, pues cuando le llamé me decía, no, pero oye, perdona, si yo de San Jerónimo no sé nada, me decía. O incluso cuando llamé a otra persona y me decía, no, pero si yo San Jerónimo, yo la Jerónima, pero nada más, ¿no? Y yo le decía, no, si yo no quiero que habléis del San Jerónimo, lo que quiero es que veamos la necesidad de tener que hablar de él en nuestro tiempo. Es decir, si hoy día, como una madre de familia que va a asistir a hablar de esto, ¿no? Yo le decía, digo, ¿cómo te planteas tú que tus niños, que ahora son pequeños, cómo van a llegar al conocimiento de esta figura tan enorme? Tan enorme. O sea, no solo porque hubiera traducido a la Vulgata toda la parte de lo hebreo o lo griego de los textos de la Sagrada Escritura, es que es la trascendencia y el empuje que supone una figura como esta, ¿no? Y entonces, esa mesa redonda será también, por eso la colocamos, creo, en la Semana Jeronimiana, porque es como el colofón y la culminación de todo un proceso, de todo un camino de enseñanza, de didáctica, o si quieres, de doctrina, a través de la figura de San Jerónimo. El aspecto de la música. Música y artes. Sí, ahí hemos querido recuperar, yo como compositor tengo una espina clavada, ¿no? Y es la siguiente, hemos querido recuperar el concepto de música sacra, ¿vale? Entonces, no porque parece que toda la música que se interpreta en una iglesia ya es sagrada por eso, no es cierto. Pero en este caso hemos querido dar un paso más, no solo música sacra porque tengamos una liturgia en la cual se celebra con música y tal, no, sino que incluso música que se haya escrito expresamente para un acto sagrado. Y eso es algo que en lo popular de hoy y en lo que todo se maneja, pues como todo se ha reducido a una canción, conviene también poner en valor esta música que nunca debió de perderse y que de hecho pues la Escolanía de Infantes sigue practicando en la Catedral Primada, o la Capilla Diocesana, me consta que siguen haciendo trabajos de este tipo. Y bueno, en Navidad tenemos los villancicos, como no, y ahí un grupo toledano con guitarras y bandurrias, bueno, pues tendremos un momento también de confraternización con las hermanas, que es de lo que se trata, ¿no? Con toda la broma le salen 6 conciertos. Por ejemplo. El de Navidad, música en Navidad, luego otro ya en la Semana Jeronimiana, el Luz y Sonido en el retablo. Bueno, lo de Luz y Sonido es algo curioso porque las monjas tenían muchas ganas de que les montáramos algo que ellas habían oído siempre, pero nosotros no habíamos tenido oportunidad de poder hacerlo allí en casa, ¿no? Por supuesto, esto no es lo que organiza el Ayuntamiento de Toledo, ni el Luz Greco, ni nada por el estilo. Ni tenemos el dinero ni los medios. Pero aún así, creemos que las personas que están trabajando en el proyecto están haciendo un gran trabajo, porque no voy a desvelar nada, se va a hacer sobre el retablo gótico pequeño, lo cual también para muchas personas será aparecer a un retablo gótico de una iglesia como el de la Vela Jerónima, que a lo mejor ni conocían ni sabían su existencia, ¿no? Por ejemplo. Y luego está también otro algo curioso, que es el tema del concierto de órgano. ¿El de órgano? Bueno, no por similitud, sino al contrario, lo que hemos querido en ese concierto de órgano es hacer algo
que ya no es habitual tampoco. Es decir, y es hacer la presentación de todas las piezas que se vayan a interpretar. Es decir, no podemos ir a un concierto de órgano por escuchar el órgano, aunque nos interpreten un preludio de cuarto tono y no sepamos ni lo que es un preludio ni lo que es un cuarto tono. Entonces, bueno, insisto, me he pasado 40 años dando clase y no tengo más remedio que aportar también esa faceta, ¿no? Y luego el tema litúrgico. Sí. O sea, a ver, no podía faltar en estos actos pues una misa cada 29 de mes, es decir, el día antes justo de ese acto preeminente, dando gracias y en acción de gracias por poder celebrar es que no vamos a volver a celebrar un 16 centenario, ¿qué quieres que te diga? Y primero, y ahí está invitado pues todo el mundo, como en todas las cosas, ¿no? Pero también hay dos momentos, digamos, como muy claves. El primero yo diría, o tres, yo diría que es el de la liturgia que va a presidir precisamente el delegado de vida consagrada en petición de vocaciones. Sabemos que tenemos que hacerlo a diario, que todos los días tenemos que pedir por las vocaciones, pero ahí la comunidad jerónima quiso hacer ese día especial, más fuerte, e invitar a asociaciones apostólicas, personas que quieran unirse a esa oración. Y algo muy interesante también es el tema de el rezo del Rosario en mayo, junto a las comunidades y hermandades de cofradías de Semana Santa. Bueno, pues todos esos hermanos allí reunidos alrededor de la comunidad jerónima y un proyecto que, si Dios quiere, pues saldrá adelante, que les hizo también mucha ilusión a la comunidad, que era el contacto con una parroquia de Colombia, de una población que se llama San Jerónimo y de la cual seguramente tendremos ocasión de dar cuenta cuando llegue. Un asunto que seguro que le va a interesar mucho aquí a la audiencia y del que no quiere desvelar demasiado porque se basa también un poco en la sorpresa. Es lo que llaman las Jerónimas anfitrionas, que son visitas guiadas de la desconocida, como decía antes, pero hermosa capilla del convento, donde incluso alberga algún sepulcro arzobispal. ¿Eso cómo se puede concertar? Porque me imagino que sean grupos pequeños. Bueno, en principio, efectivamente, solo se puede visitar la iglesia, y digo solo, como si fuera algo... No. Exacto. Entonces, bueno, se va a visitar la iglesia y su patrimonio. Puedo decir a estas alturas, y esto se presentó el 30 de octubre, puedo decir a estas alturas que ya el mes de febrero está cerrado, es decir, la petición que ha habido de personas que quieren asistir ha sido, no digo masiva, pero suficiente como para haber llenado el 29 de febrero los dos pases. Los dos pases, a las 10 y a las 12. Esto quiere decir que a partir de ahora las personas que llamen ya tendrán que venir para mayo. Para mayo. ¿De acuerdo? Entonces, esto da una idea de lo que los fieles y la gente curiosa, e incluso historiadores y personas de fuera de Toledo, pues quieren tener la oportunidad. Y efectivamente, sin desvelar nada, pues a lo mejor se pueden llevar una gran sorpresa. Los que asistan. Que ya están apuntados y ya están en lista. Por lo tanto, no es decir, está abierta a todo el mundo, hay que tener un cierto rigor, como es lógico, y la comunidad lo merece. Queda esto presentado para que los que les interese accedan a ello. Otras comunidades que tengan la habilidad y tengan colaboradores, gente afecta que pueda ayudarles, pues de esto también se trata. Cuando hablamos de revalorizar lo que es la vida, el legado, el patrimonio y el papel que tiene la vida consagrada en nuestra iglesia local, pues se trata de hacer, igual no un calendario con más de una veintena de citas, pero hacer cositas muy humildes con motivo de algunas beatificaciones o alguna cosita así. En los que quieran saber más, ¿con quién contactan? ¿Cómo consiguen esto? ¿Cómo pueden...? Bueno, en el propio monasterio hay una hermana que entraba dentro de la primera comisión que se hizo, el primer grupo de trabajo sobre visitación, que les puede facilitar o bien el programa que tienes en la mano. Lógicamente, creo que también, por lo menos esa fue la primera intención, que llegara a las parroquias. Sí. Sí. Ok. Y por otro lado, bueno, pues ahí también hay un teléfono con el que pueden contactar por si necesitan algún tipo de notificación o que quieren algún programa ya vía internet o vía telefónica. O sea que para lo que necesiten,
ahí hay un número de teléfono. Vale. Con pues lo primero que se pongan en contacto con el monasterio para conseguir el programa, y aquí en el programa viene la manera de contactar, que me da la impresión que es su teléfono personal, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, pues don Roberto, muchísimas gracias por haber venido y muchísimas gracias por todos los esfuerzos que pone al servicio de este legado. A vosotros. Con el misterioso nombre de Espino y Granado, se ha presentado estos días una exposición que refleja las circunstancias de la vida y del martirio del que fue primer rector de este seminario menor diocesano entre 1923 y 1936, don José Sala Picó. La muestra, que exhibe algunas piezas originales, se puede contemplar en la sala mudéjar de esta institución diocesana, el seminario menor, y está organizada al hilo de la entronización de las reliquias del Beato hace algo menos de 15 días. El Seminario Menor Santo Tomás de Villanueva acogía el pasado 27 de octubre la instalación en el altar de la capilla de las reliquias del beato José Sala Picó, primer rector de este seminario, que murió mártir en la persecución religiosa de 1936. Espino y Granado es el título de la exposición, con que quieren dar a conocer la figura de este beato que ejerció como rector en este centro de formación para sacerdotes desde el año 1923 al año 1936. El espino hace referencia al mes de abril, donde fue ordenado sacerdote, el 15 de abril de 1911, que es el mes en el que el espino da flores blancas. Pues ese espino, ese sacerdocio, dio granadas el 23 de julio de 1936, que es el mes en el que la flor del granado madura. Entre los objetos que encontraremos en esta muestra, una imagen de la Virgen Inmaculada y el manteo que ha prestado la comunidad de las Madres Jerónimas, ya que el beato tenía dos hermanas religiosas que pertenecían a esta comunidad. Este es como el centro de la exposición. Aquí tenemos esta imagen de la Inmaculada que conservamos en el seminario y que por esta fotografía, aquí sacada en grande, vemos que ya estaba en tiempos del beato José Sala, puesto que se hizo una foto con esta imagen en el claustro del seminario. Y este es el manteo del beato José Sala que conserva las Madres Jerónimas y que nos han cedido también para esta exposición. La sala mudéjar del Seminario Menor acoge esta exposición, que cuenta con algunas de las cartas que el beato escribió días antes de su martirio. Estas son dos cartas que conservamos, que envió poco antes del martirio a un sacerdote de nuestra diócesis, don Jaime Colomina Torner, que entonces era seminarista menor, y que en vacaciones, esos primeros meses del verano del 1936, hubo una comunicación epistolar entre el beato José Sala, que era el rector, con don Jaime, que era su seminarista. La exposición Espino y Granado, en reconocimiento de la figura del que fuera el primer rector del Seminario Menor de Toledo, permanecerá abierta hasta el domingo 17 de noviembre, fecha en que los seminarios celebran la fiesta del reservado. El Papa Francisco prosiguió con sus catequesis sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, reflexionando sobre la estancia de Pablo en la ciudad de Corinto tras su marcha de Atenas, que, como recuerdan, estuvo marcada por la hostilidad. Aquila y Priscila, protagonistas de la catequesis del Papa para esta semana, sobresalen como modelos de una vida comprometida al servicio de toda la comunidad cristiana y nos recuerdan que gracias a la fe y al compromiso en la evangelización de muchos laicos como ellos, el cristianismo echó raíces y ha llegado hasta nosotros. Queridos hermanos y hermanas, los Hechos de los Apóstoles nos cuentan que Pablo, después de su estadía en Atenas, prosiguió su viaje misionero, llegó a Corinto, una ciudad comercial cosmopolita que era capital de la provincia de Acaya. Allí encontró a Aquila y Priscila, pareja de esposos cristianos que habían tenido que dejar Roma por la expulsión de los judíos, decretada por el emperador Claudio. Y ellos, con un corazón lleno de fe en Dios y de generosidad hacia el prójimo, le abrieron las puertas de su hogar a Pablo, testimoniando el valor cristiano de la hospitalidad.
acogieron al evangelizador y también el anuncio que él llevaba, el Evangelio de Cristo. Como Pablo, también ellos eran tejedores de tiendas de lona para tiendas de uso doméstico. El apóstol apreciaba mucho el trabajo manual, que no solo consideraba lugar privilegiado para dar testimonio cristiano, sino también un medio de subsistencia y no ser un peso para los demás. Esta pareja cristiana también abrió su casa a la comunidad local de cristianos, convirtiéndola en una domus ecclesiae, es decir, lugar de escucha de la palabra de Dios y celebración de la Eucaristía. De entre los numerosos colaboradores de San Pablo, Áquila y Priscila sobresalen como modelos de una vida conyugal comprometida al servicio de toda la comunidad cristiana, y nos recuerdan que gracias a la fe y al compromiso en la evangelización de muchos laicos como ellos, el cristianismo echó raíces y ha llegado hasta nosotros. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y Latinoamérica. Pidamos a Dios nuestro Padre que infunda su Espíritu Santo en todas las parejas cristianas, para que a ejemplo de Áquila y Priscila sepan abrir las puertas de su corazón a Cristo y a los hermanos, para que sus hogares sean verdaderas iglesias domésticas donde se viva la comunión y se dé a Dios el culto de una vida de fe, de esperanza y de caridad. Que Dios los bendiga. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Es el título del escrito pastoral de nuestro arzobispo para esta semana, en este mes de noviembre que, como él reconoce, quizás es el tiempo propicio para hacernos algunas preguntas de interés. Formula don Braulio esta pregunta porque entiende que la falta de orientación en la vida, el no saber hacia dónde vamos y, en definitiva, el no conocer el amor de Dios, no puede llevarnos sino a la desesperanza o a un camino que lleva a toparnos con el muro de la muerte, a desesperar de nuestro futuro. La creación del cosmos está al servicio de los hombres y mujeres, el único ser creado a imagen y semejanza de Dios. Con esta afirmación comienza el señor arzobispo de Toledo su escrito semanal para Padre Nuestro. Hacia dónde nos dirigimos es la cuestión fundamental de la reflexión de don Braulio Rodríguez esta semana ante la idea generalizada que existe hoy en nuestra sociedad de que en el principio era el azar el que dio origen al cielo, a la tierra, al hombre y a la mujer. Una explicación que cambia el rostro de la realidad, tal y como la entienden los cristianos, que reconocen que la vida es un camino, con un punto de partida y una meta a la que se dirige. Ante el pensamiento extendido de que venimos del azar y que estamos destinados a desaparecer para siempre, el prelado toledano asegura que las preguntas sobre nuestro origen y nuestro destino son inútiles y que ante esto no es extraño que se haya puesto en marcha un sistema educativo que tiende a exaltar lo provisional y a huir de lo definitivo, como forma de orientar y vivir la vida. La Iglesia, sin embargo, quiere comunicar una noticia, que Cristo nace para enseñarnos a vivir como Él, que es camino, verdad y vida. Los cristianos somos conscientes de que venimos del amor de Dios, que podemos vivir como Jesucristo y tener esperanza. El señor arzobispo de Toledo concluye su reflexión indicando que nada más grande podemos ofrecer los cristianos a nuestros contemporáneos, que tantas veces no saben dónde ir, porque no saben de dónde vienen. Cáritas Diocesana de Toledo celebra este sábado su Asamblea General que aspira a reunir a representantes de las casi 150 Cáritas parroquiales y en la que se fijarán las líneas de actuación de esta organización para los próximos años. Desde el equipo directivo se ha considerado importante abordar en esta Asamblea, el órgano consultivo más importante de Cáritas, que se celebra ordinariamente cada 2 años, un balance de la gestión del último bienio y una reflexión sobre el presente y el futuro de Cáritas Diocesana.
Hace 2 años, Cáritas Diocesana de Toledo celebraba su Asamblea General, encuentro de carácter bienal que sirvió de impulso para el proyecto Diaconía. 2 años después se convoca esta asamblea que reúne a representantes de las 141 Cáritas parroquiales que conforman la Cáritas Diocesana de Toledo. La asamblea es el órgano consultivo más importante que existen en las Cáritas diocesanas. Es convocada por el equipo directivo en nombre del arzobispo, que es el que preside la Cáritas diocesana y por tanto también preside la asamblea, y están convocados todos los voluntarios, pero con derecho a voto. Solamente están convocados los presidentes de las Cáritas parroquiales y los directores de las Cáritas parroquiales. A las 9 de la mañana en la parroquia de San Nicolás, el señor arzobispo de Toledo presidirá la Santa Misa, con la que dará comienzo la Asamblea Diocesana de Cáritas. A las 10, y ya en el auditorio del Museo del Ejército, se constituirá la Asamblea General, que reflexionará sobre el presente y el futuro de Cáritas Diocesana de Toledo, a la luz del balance de la gestión de los últimos años, que presentará el equipo directivo. Este año pues vamos a tratar un tema también pues muy interesante, ¿no? Después de haber implantado el proyecto Diaconía prácticamente a la mitad de lo que está previsto, ya estamos por la mitad, tan solo en 2 años, pues pensamos que ahora es el momento de una profunda reflexión en torno a la propia Cáritas. Es decir, lo que estamos soñando es la Cáritas del futuro. ¿Qué Cáritas quiere Dios de nosotros? ¿Qué Cáritas nos propone la Iglesia? ¿Y qué Cáritas entonces, en base a la luz del Evangelio y del magisterio de la Iglesia, deberíamos tener? Datos que tienen que ver con la gestión, la economía y la implantación del proyecto Diaconía, que plantea un cambio en el modelo de acogida y acompañamiento. Un cambio que supone también un crecimiento, ya que desde la anterior asamblea han surgido casi una veintena de nuevos proyectos. Hemos contabilizado 19 proyectos nuevos que se han implantado en este periodo de 2 años. Entonces, bueno, daremos cuenta de estos 2 años de vida en Cáritas, también haremos cuenta del balance económico de estos 2 años. El presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Española, don Atilano Rodríguez, intervendrá para explicar cómo ha de ser la Cáritas que el magisterio de la Iglesia propone. Tras las conclusiones y las votaciones por grupos, actuará el grupo 7 días y la Asamblea General finalizará con la lectura de la declaración final cerca de las 2:30 de la tarde. Un tema tan amplio como interesante como el de las consideraciones éticas al final de la vida es el tema que ha sido elegido para el encuentro de profesionales sanitarios que se celebrará este sábado en la Casa Diocesana de Ejercicios. Será uno de los 2 encuentros anuales con los que esta plataforma, auspiciada e impulsada por el Secretariado Diocesano de Pastoral de la Salud, quiere reunir y formar a todos aquellos que trabajan en el campo de la salud y quieren también hacer del Evangelio su proyecto personal de vida. La Casa Diocesana de Ejercicios acoge este fin de semana un nuevo encuentro de profesionales sanitarios cristianos que se reúnen bajo el lema Consideraciones éticas en el final de la vida. Los hemos invitado porque ellos tienen como fundación Vía Norte Laguna una larga experiencia, no solamente de tiempo, bueno, de tiempo relativamente corto, desde el 2002, pero ya tienen como 18 años, pero también tienen una larga experiencia de cantidad de enfermos, de cantidad de personas tratadas a su familia y la formación de una mentalidad en el profesional sanitario en el cuidar desde el punto de vista de la dignidad de la persona y con el fundamento cristiano. La jornada contará con la experiencia de una enfermera especializada en los cuidados paliativos que trabaja en Madrid. Una persona se hidrata, se alimenta y tiene cuidado de higiene, esté enferma, esté sana. Eso no se deben de abandonar nunca, ¿no? Entonces, lo que sí que es verdad que hay momentos en los cuales hay que ver si esos son proporcionados o no son proporcionados dentro del tratamiento en el final de la vida, ¿vale? Y ahí es donde nosotros queremos poner unos iluminaciones, un tratamiento ético a toda esa problemática que a veces se plantea en el día a día de la vida del ámbito sanitario. Es el primero de los 2 encuentros que el Secretariado de Pastoral de la Salud ofrece a los profesionales sanitarios a lo largo del curso. La jornada comenzará a las 10 de la mañana. La Jornada Mundial de los Pobres, otra de las citas anuales instituidas por el Papa Francisco, se celebra este domingo con el lema «La esperanza de los pobres nunca se frustrará». Con este motivo, don Braulio echará la mañana del domingo en el Centro Sociocaritativo Diocesano Hogar 2000,
presidirá la Eucaristía al filo del mediodía, tras la misa entronizará la imagen del Sagrado Corazón de Jesús y el encuentro concluirá con un momento de compartir entre el arzobispo y los residentes de este centro de Cáritas. La esperanza de los pobres nunca se frustrará. Este es el lema de la tercera Jornada Mundial de los Pobres que este domingo celebra la Iglesia. Convocada por el Papa Francisco, pretende que en este día cambiemos de mentalidad para redescubrir lo esencial y hacer efectivo el anuncio del reino de Dios. Se trata de un importante momento de evangelización y ocasión idónea para que los más pobres sean los protagonistas en la vida de las comunidades. Tiene como objetivo un poco recordarnos que la caridad no solamente es algo de dar cosas, sino darnos nosotros. Y por eso el espíritu de esta jornada es siempre compartir un rato con los pobres, de cualquier forma. Tener un momento de oración, tener una celebración eucarística, pero luego también tener un ratito de fiesta juntos. Es decir, que compartamos nuestra vida, nuestro ser, es decir, que nos entreguemos nosotros y ellos también se entreguen a nosotros, a los voluntarios. El Centro Hogar 2000, que gestiona Cáritas Diocesana, dedicado a la atención sociosanitaria y psicológica de enfermos de VIH y personas en exclusión social, acoge de manera especial esta jornada en nuestra diócesis, donde el señor arzobispo de Toledo presidirá la Santa Misa a las 11:30 de la mañana. Tras la celebración será entronizada la imagen del Corazón de Jesús, momento de especial relevancia ya que el día de su fiesta, el pasado 28 de junio, este centro se vio afectado por un devastador incendio. Creemos que el Corazón de Jesús fue, porque era su día, era el día de la fiesta del Corazón de Jesús, fue el que nos libró apenas 2 metros de nuestro centro, se cambió el aire y el fuego pudo cambiar de sentido también, aún quedan ahí los restos de todo lo quemado. Y bueno, agradeciendo al Corazón de Jesús que Él haya puesto su mano, ¿no? Esas manos abiertas, como también paralizando aquel fuego, pues vamos a entronizar, el propio arzobispo lo hará, el Corazón de Jesús en la casa, que no lo teníamos hecho. Entonces, pues como familia que somos también, nos entronizaremos en nuestra casa, Hogar 2000, el Corazón de Jesús para que sea Él el que a partir de ahora reine siempre. Tras la entronización de la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, don Braulio Rodríguez compartirá un agape con los residentes de Hogar 2000. Pues ya ven, hasta aquí la crónica de la Iglesia de esta semana. A nosotros solo nos queda agradecerles la atención que nos prestan y dejarles con la mejor programación del canal diocesano de televisión. Ya saben que pueden volver a visionar muchos de estos contenidos en el canal de YouTube del que dispone Radio Televisión Diocesana. Les emplazamos para que aquí, en el mismo sitio y a la misma hora, la semana que viene puedan disfrutar de una nueva crónica de la Iglesia con más y mejor información eclesial. Hasta la semana que viene, que sean felices.